ponerlo. Eso obviamente no se mide de forma directa en la práctica, sino que se mide de forma indirecta. Tenemos parámetros que suelen ser muy similares, como el clearance de creatinina, cantidad que se libera en un minuto de una sustancia, que no siempre es exactamente igual al filtrado, o hay 2 o 3 ecuaciones que hacen en los laboratorios que lo calculan en base a la superficie corporal, se calcula en base, generalmente las fórmulas incluyen sexo, edad, superficie corporal y el valor de creatinina plasmática. Son 2 o 3 fórmulas, a través de las fórmulas se calcula ese filtrado glomerular. Que decimos que lo normal es, como mencionaba antes, más de 100, una falla renal leve entre 70 y 30, moderada de 30 a 15 mililitros, y una falla renal severa de 15 a 10, ya con menos de 10 mililitros por minuto, una falla renal terminal. Y las consecuencias son todas estas que hemos dicho recién, y hay indicadores que van a determinar la mayor o menor urgencia. Por un lado, sin duda, el clearance de creatinina, eso es clave. Cuando menos de 30 el clearance, ya son pacientes muy, muy serios candidatos a la diálisis. Pero más allá de eso, también tiene que ver el valor de urea en sangre. Está en un estado muy tóxico, muy urémico, con valores muy altos. Les dije, lo normal era de más o menos hasta 40, la urea en sangre en miligramos por decilitro. Ese paciente tiene 100, 120, 200 ureas, está en un estado ya muy tóxico, muy encefalopático, como dice acá, con alteraciones neurológicas, cardiovasculares. Esto puede producir muchas veces arritmias, hipertensión, arritmias graves, bloqueos, extrasístoles, con prurito inmanejable, con alteración del sensorio, o con hipercalemia, que puede llevar a alteraciones de la contractilidad muscular, del ritmo cardíaco, de la contractilidad intestinal, intolerancia al digestaloso. Muchas veces son determinantes que nos lleven a una urgencia de diálisis. Previo a llegar al estado ya de tanto deterioro, sobre todo en la insuficiencia renal crónica, en la aguda, como les dije, se produce de forma aguda, el 70% de causa perrenal, no da tiempo a nada de todo esto, sino que vamos a ir a tratar la fase aguda y las posibles secuelas y deja por la crónica. Nos vemos con un paciente con muchos factores de riesgo, como un pan vascular, un hipertenso, un diabético, alguien que tiene infecciones a repetición, o que ya tiene un solo riñón, por ejemplo, por una cirugía, por un tumor, por una neoplasia. Y bueno, vamos a apuntar a corregir y controlar todos los factores de riesgo, sobre todo la hipertensión, la diabetes, que lo pueden llevar a empeorar eso. Controlar el estado hidroelectrolítico y fundamentalmente la dietoterapia. Como digo, no hay otro tratamiento que vamos a decirle, mire, tome esta pastillita que le va a bajar la urea o la creatinina. Eso no existe. Lo que el riñón no puede eliminar se acumula. O sea, el tratamiento va apuntado a que no se genere, no se produzca tanto de eso. Y ahí está el arte de la ciencia del nutricionista para lograr una dieta, un tratamiento dieteterápico apropiado, teniendo en cuenta que no es algo tan sencillo, porque no es simplemente deje de comer proteína cuando no tenga urea, porque pensemos en pacientes que muchas veces pierden proteína. Si bien no están en un estado terminal, pero tienen proteinuria, tienen hipoluminemia, son pacientes que tienen muchas comorbilidades, son hipertensos, son diabéticos, que no pueden restringir tanto los volúmenes a veces, que tienen trastornos óseos, osteoporosis, que se sientan muchas veces anémicos, entonces no puede comer por un lado, pero necesita por otro. Entonces realmente un manejo muy, muy complejo, con todas las técnicas de preparación de los alimentos y dializado de alimentos y demás, para evitar la sobrecarga de potasio y otros electrolitos. Y eso es lo único que lo puede hacer preservar, completar el daño, la estructura del riñón, preservar un poquito más la función y no entrar tan frecuentemente a una diálisis. Superado todo eso, cuando llega la etapa de la falla renal terminal o con urgencia, como le dije, viene el tratamiento de sustitución, no hay otro. De los tratamientos de sustitución tenemos la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, que es la más habitual, o el trasplante renal finalmente. La diálisis peritoneal tiene un principio que utiliza como membrana de filtración del peritoneo, que tiene sus ventajas y desventajas. La desventaja es que no es tan efectivo como la hemodiálisis. La ventaja es que se hace domiciliaria. Se utiliza muchas veces en niños como puente del trasplante,
una gente que quiere conservar cierta independencia, por ejemplo, para poder viajar, movilizarse, pero como esto se hace de forma domiciliaria, no es que tiene colocado el catéter, pero tiene que estar todos los días de su vida, o sea, no es cada 3 veces a la semana, como una hemodiálisis, sino que todos los días de su vida, durante muchas horas seguidas. No tiene un catéter con una doble luz en que ingresa generalmente por el ombligo al peritoneo, se pasa una sustancia por allí, quiere unirse. Se pasa, esto viene uno preparado, que se le da junto con la hemodiálisis, viene una caja con unos sueros así gigantes, como estos, muy grandes, que lo tienen que colgar un pie de suero en su casa, se lo pasan por allí. Eso aumenta mucho el volumen, digamos, con insolutos que hay en la membrana en el peritoneo, y eso después atrae por un gradiente de concentración hacia el peritoneo, pues sale por el mismo catéter que tiene 2 vías. Ese es un mecanismo y así sería como se lo hacen en forma domiciliaria en su casa, con estas bolsas gigantes de varios litros que se pasan por el peritoneo, pues luego se los sacan y recogen, y ese es un mecanismo. Y el mecanismo más común en adultos es la hemodiálisis, que generalmente se realiza 3 veces a la semana durante 4 o 5 horas. Pero tiene la limitación que el paciente está absolutamente dependiente de esto, tiene que ir todos los días a su lugar de diálisis, eso lo limita mucho en sus posibilidades. Donde se coloca una fístula que se llama de diálisis, que una fístula que hace básicamente unir una arteria con una vena, y tiene una rama arterial, una rama venosa, donde se extrae sangre de la circulación con el aparato de diálisis a esa fístula que se hace, o un catéter que se coloca. La sangre se saca del cuerpo, pasa por la máquina de diálisis, que va a ser un filtro, y después vuelve al cuerpo donde se sacó los tóxicos que debe sacarse de allí. Por este método se puede sacar tanto volumen como tóxicos. Sale la sangre, digamos, cargada de tóxicos, pasa a la membrana de filtración, se sacan todas las toxinas y se la eliminan por la máquina, y la sangre depurada vuelve a la circulación. Básicamente lo que hace es eso. Con la colocación de una fístula arteriovenosa para poder punzar y colocar directamente allí en la fístula, no se lo une, se hace una sola vez y luego se coloca directamente por ahí. O la otra posibilidad es colocar un catéter de doble vía, que esto es la ventaja que se lo pone y se lo puede comenzar a usar en el acto, pero obviamente tienen una vida útil, porque están conectados al exterior, no son permanentes, son un tiempo para iniciar la diálisis. Y si el paciente ya ve que va a necesitar diálisis de forma permanente, se puede hacer durante 20 días, un mes, dializarlo por este catéter, hasta que va a hacerse como un cirujano una fístula, que es unir básicamente una arteria con una vena, con una prótesis, y a través de allí ya se va a realizar directo en el futuro la hemodiálisis. Listo. Bueno, le he dado lo más reducido posible renal, pero también lo podemos dar en una sola clase y dándole lo más importante, que son los mecanismos que pueden llevar a producir el daño renal. Eso lo tienen que saber cuáles son las etiologías. Digamos, las etiologías con los mecanismos fisiopatológicos. Falla renal aguda, como he dicho, la mayoría de las causas son prerenales. Renal o porrenal, insuficiencia renal crónica, multicausal por mecanismos inflamatorios, vasculares, infecciosos. Se pueden manifestar como síndrome nefrítico o nefrótico. Fisiopatología de cada uno de ellos, el nefrítico y el nefrótico, consecuencias de la falla renal crónica, todas las manifestaciones que puede tener, que hemos dicho no solamente la retención de tóxicos, sino anemia, hipertensión, hipoluminemia, edemas, y terapia de sustitución. Listo, chicos, vayan estudiando porque bueno, en la última clase vamos a ver el lunes que viene POC y ya tienen el miércoles el parcial y posteriormente el recuperatorio. Estudien, son las cosas que les tomamos ni más ni menos